Para hablar de fisiología endocrina tenemos que aclarar algunos conceptos importantes relacionados a la formación académica del médico. Todo médico debe conocer la fisiología endocrinológica, como se conoce la fisiología en general, pero sobre todo esta porque la endocrinología o fisiología endocrinológica integra los conocimientos y acciones de todas las fisiologías anteriormente vistas por los médicos. En este sentido, entonces, tenemos que hablar de unos conceptos relacionados también con la endocrinología. Y en ello va el concepto que hemos graficado esta segunda lámina, pasa a la segunda lámina, por favor. La endocrinología es la especialidad médica relacionada al estudio de hormonas y su impacto en el cuerpo humano. Cuando hablamos de hormonas, hablamos de sustancias formadas en glándulas de secreción interna o glándulas endócrinas. Ya lo saben bien. Y también saben ustedes, a lo largo de los capítulos que han llevado, que hay otras glándulas que no son endocrinas, sino glándulas exocrinas. Hay algunas semejanzas en cuanto a la histología y hay algunas diferencias en cuanto a la formación y producción y el efecto que realiza cada una de estas glándulas con sus hormonas o con sus sustancias que producen, ¿no? Entonces, las sustancias químicas, estas glándulas, son sustancias químicas que actúan como mensajeros, regulando funciones vitales, regulando funciones metabólicas y favoreciendo el crecimiento, el sueño y el estado de ánimo. O sea, regulan toda la conducta nuestra desde el punto de vista fisiológico. También sabemos que los endocrinólogos son médicos que se dedican a tratar estas enfermedades, llamadas así, enfermedades endocrinas, entre las cuales las más importantes y la prevalencia de esta patología en nuestra población es las que mencionamos, ¿no? La diabetes, número 1 de las enfermedades endocrinológicas. Casi el 40% de la población tiene diabetes o tiene tendencia a la prediabetes. O sea, tenemos factores de riesgo que nos van a poder posibilitar en algún momento de la vida hacer diabetes si nos estudiamos desde el punto de vista de nutrición, peso y de la vida sedentaria, ¿no? El otro son los síndromes ováricos poliquísticos, lógicamente, en varones, y los problemas de tiroides, que son los más frecuentes. Resumiendo entonces, la endocrinología es importante, es fundamental para entender y tratar diversas condiciones de salud relacionadas con el sistema hormonal. Hasta aquí la parte introductoria es importante. Pasamos ya a lo que son propiamente las glándulas. Siguiente. Entonces, en cuanto a la generalidad del sistema endocrino, tenemos que el sistema endocrino constituye uno de los dos mecanismos que dispone nuestro organismo para conseguir la coordinación e integración de las funciones en los diferentes tejidos, órganos especializados a través de la síntesis y la liberación de químicos, en este caso se llaman hormonas, y que se vierten a la circulación para actuar de forma distante en los diferentes tipos de tejidos, células que se llaman receptoras o también dianas. Punto final. En otro mecanismo, comparativamente, la circulación permite, o mejor dicho, la producción de las glándulas permite la secreción de sustancias como son enzimas que van a actuar, a diferencia de las glándulas endocrinas, van a actuar cercano al lugar de producción. Estas son las glándulas exócrinas. Sigue. Tenemos acá un esquema en el cual el organismo, el cuerpo humano, está esquematizado con las diferentes glándulas endocrinas. Algunas de ellas vamos a tocar, otras ya no, porque se han visto en otros aparatos y sistemas.
Y comparativamente hacemos lo que es la secreción externa por el lado derecho y la secreción interna por el lado izquierdo, ¿no? Entonces, luego, ¿cuáles son esas glándulas? La glándula pineal, que no vamos a tocar nosotros, la glándula hipófisis, localizada en la base del cerebro, en la famosa silla turca. Vamos a ver por qué le dicen silla turca. Y que tiene dos lóbulos, la adenohipófisis o hipófisis anterior, la neurohipófisis o hipófisis posterior. Se habla también que los seres inferiores tienen el lóbulo intermedio. El lóbulo intermedio en los seres inferiores al ser humano, caracterizado por la producción de la MSH, la hormona melanocortina estimulante, la cual en el ser humano tiene parte intermedia, lóbulo intermedio. Esta se produce en el lóbulo anterior del hígado. Luego tenemos nosotros el páncreas. El páncreas, como ustedes saben, es un órgano anexo al aparato digestivo, pero tiene dos tipos de células. Las células del parénquima propiamente dicha, que producen a través de glándulas exocrinas, producen las enzimas y bicarbonato, sustancias químicas, y también hay pequeños grupos de células aislados dentro de todo el parénquima pancreático, llamados ciclotes de Langerhans, y que producen hasta 4 tipos de células, de las cuales las más importantes son las alfa y las beta, ¿no? Que como ustedes saben, las beta producen la insulina y las alfa el glucagón. Hormonas antagónicas entre ellas, una es hipoglicemiante. ¿Me puede decir alguien cuál es la hipoglicemiante? Y otra es hiperglicemiante del glucagón. Entonces, luego por este lado tenemos los ovarios, en el caso de las damas, de las mujeres. Algunos varones quisieran tener ovarios, les saben quiénes son, pero no se puede. Últimamente están haciendo algunas cirugías de órganos que no existieron, pero eso es un engaño. Los ovarios entonces son las glándulas endocrinas más importantes en la mujer y su función la van a ver en la clase correspondiente. Igualmente, para el varón los testículos, ambos llamados gónadas, y que tienen que ver con la fisiología de la sexualidad y la reproducción. Continuando este recorrido, ¿qué otras glándulas tiene el organismo? Tenemos las glándulas tiroides. Las glándulas tiroides que por embriología se sabe que se originan en el agujero ciego, ¿ya? Debajo de la lengua, que es el origen embriológico, y a través de un conducto que se llama el conducto tirogloso migra esta glándula antes del nacimiento, en la etapa embrionaria, antes del nacimiento, y se ubica en la posición definitiva final. ¿Cuál es? La región llamada ahora pretiroidea o la región intratiroidea, delante de los dos primeros anillos traqueales. Una vez que este conducto ha servido de pasaje, de túnel, de la glándula tiroides para la ubicación y su lugar definitivo, se debe cerrar, se debe obliterar. Obliterar, cerrar, sellar. Pero muchas veces no sucede eso. Muchas veces comienza abierto y la mucosa que genera ese paso produce cierta secreción y por procesos inflamatorios vecinos de la boca, de la garganta o los faringes puede llenarse de contenido mucoide y ocasionar el famoso quiste del conducto tirogloso, que puede lógicamente agrandarse, aumentar su tamaño, visibilizarse e infectarse. Es una de las complicaciones que tiene este quiste y que no está presente lógicamente en todos los seres humanos, solamente 1 a 2%, ¿no? Y el diagnóstico
casos de colegas de odontología que lo operé a los casi 70 años, lo operé en un paciente colega, ¿no? Pero era que nadie había percatado de que tenía eso desde nacimiento. Otras glándulas son las paratiroides. Las paratiroides están localizadas para el ser humano en la región posterior de los polos, tanto superiores como inferiores, de esta glándula tiroides. La glándula tiroides, principalmente, al igual que la hipófisis, regula casi todos los mecanismos de vida del ser humano, mecanismos metabólicos y mecanismos de supervivencia. Entonces, esta glándula es importante y produce la famosa hormona tiroidea. Esta hormona tiroidea hace un juego con otra hormona producida por la adenohipófisis en el sentido de regulación, de automatismo, de feedback, que vamos a hablar de cuáles son los conceptos. Y en este sentido, van a autorregularse en su producción. Si hay mayor cantidad de hormonas tiroidea en sangre circulante a través de mecanismos de control y de información, van a dar lugar al aviso a una glándula que parecía sin importancia antiguamente y que se le subestimaba en cuanto a lo que es su capacidad de control, que era el hipotálamo. Ahora está demostrado, vamos a ver cuando hablemos del hipotálamo, está demostrado y hay un hecho que el hipotálamo es en realidad el barítono, el director de orquesta, el que dirige las funciones de todas las glándulas que están por debajo de él, entre ellas la hipófisis también. Esta glándula tiroides va a producir la T3 y T4. T3, triodotironina, T4, tiroxina o tetraiodotidronina. Pero también, eso es importante que lo recuerden, produce la calcitonina tiroidea, hoy llamada también tirocalcitonina. Algo similar a lo que produce también las otras glándulas pequeñas que están en los poros superior y inferior, las paratiroides, también producen calcitonina. Hormona contraria a la producción de la paratormona. Mientras una es hipocalcemiante, la otra es hipercalcemiante. Hablando de la glándula tiroides, produce entonces la T3 y T4. Y estas hormonas van a regular los mecanismos de crecimiento, mecanismos de reproducción, mecanismos metabólicos de todo el organismo. Seguidamente pasamos a el timo, que es un órgano importante, que no se va a ver en este capítulo de endocrinología, que está localizado en mediastino, o sea, mediastino en la porción central de nuestro tórax y que aloja, ¿qué órgano? Aloja el mediastino. Corazón. ¿Sí? ¿El hígado? Aloja el corazón. Mediastino. El corazón y lógicamente en la parte superior alta, debajo de la escotadura external, el timo que tiene que ver con la formación de linfocitos, timo dependiente de tinocitos, y que también puede ser afectada. Y ahora sí me cierran la puerta, ya no es nada, ya es demasiado tarde. No sé si están acostumbrados a la luz. Hasta ahora no se han disciplinado, lamentablemente no se puede. Entonces, eso en casa les deberían enseñar lo que es la espiritualidad. Y por último, las glándulas suprarrenales. Y en el esquema dice cápsulas suprarrenales porque es lo que vamos a tocar, ya que la médula suprarrenal no lo vamos a tocar. Y como saben ustedes, lo que llega tarde la médula suprarrenal que produce, ustedes miren, la médula suprarrenal que produce enzima, produce alimentos, jugo de papaya, de naranja. No va a contestar, no está aquí. Produce la adrenalina y noradrenalina, que son también hormonas, también son mediadores, también
son activadores del sistema la noradrenalina y la adrenalina. Pero limitándonos a la corteza suprarrenal, esta corteza suprarrenal sí va a producir, el número dice, va a estar ubicada en la parte exterior, en la corteza, y va a tener tres capas, la particular, la glomerular, la reticular. Cada una de ellas va a formar un tipo de hormona, que puede ser las hormonas glucocorticoides, los mineralocorticoides y los sensocorticoides. En detalle veremos que hacemos la siguiente lámina. ¿Por sacar alguna pregunta? Perfecto, no hay preguntas, o sea que no han entendido nada o lo han entendido mal. El sistema endocrino entonces es uno de los sistemas principales que tiene el cuerpo para comunicar. Ojo, esas palabras son importantes. Comunicar, controlar y coordinar el funcionamiento del organismo en general. Este sistema trabaja con el sistema nervioso y reproductivo, también trabaja con todos los órganos, tanto internos como externos, los riñones, intestino, hígado, con la misma grasa para mantener y controlar qué actividades, las actividades de órganos completos, los niveles de energía del cuerpo, la reproducción, las características sexuales, el crecimiento y desarrollo, los niveles de sangre y líquidos, sal y azúcar, eso se llama homeostasis, también el equilibrio interno de los sistemas y, como ejemplos, las reacciones a las condiciones del ambiente por temperatura, estrés y lesión. Todo esto lo regula el sistema. Siguiente. Las actividades de las distintas partes del cuerpo están integradas lógicamente por el sistema nervioso y las hormonas del sistema endocrino, y estas se difunden o son transportadas por el torrente circulatorio a todas las células del organismo y sus actividades. Para eso es importante que las glándulas tengan una buena circulación. Y uno de los ejemplos en buena circulación son la adenohipófisis y la tiroides, cuyo flujo sobrepasa, en el caso de la tiroides, cuyo flujo por minuto sobrepasa al mismo cuadrado. Es una cosa importante. Igualmente es primordial también en el mantenimiento de la constancia, la concentración de glucosa, de sodio, de potasio, de calcio, de fosfato y de agua en la sangre y en los líquidos intestinales. Por lo tanto, el sistema endocrino desempeña su tarea por medio de una red de glándulas y órganos que producen, almacenan o secretan ciertas hormonas. En el esquema pequeño lo pueden ver, la sus diferentes glándulas y las acciones que podría desempeñar. Siguiente. En cuanto a la organización del sistema endocrino está ubicada por nivel. Tenemos un nivel superior, en donde está el hipotálamo, un nivel intermedio, donde está la hipófisis, y un nivel inferior, donde están el resto de las glándulas que hemos mencionado hasta el momento. Siguiente. Pues, entonces, ¿cuál es el concepto de glándula endocrina? Es un órgano cuya función es sintetizar sustancias como las hormonas para que ésta, se refiere a la glándula, las libere a menudo en la corriente sanguínea, por eso se llama glándula endocrina, y en el interior de una cavidad corporal o superficie exterior cuando se trata de una glándula exocrina, ¿no? Por ejemplo, ¿qué glándula exocrina conoces? ¿Qué glándula exocrina conoces? Muy bien, las glándulas salivales. Glándulas salivales, glándulas sudoricas, todas son glándulas exocrinas. Siguiente. El pensamiento. Nuevamente, repitiendo, estas son las glándulas componentes del sistema endocrino más importantes. Hipotálamo, hipófisis, glándula tiroides, glándulas paratiroides, glándulas suprarrenales, la glándula pineal. Las glándulas reproductoras, que incluyen los ovarios y testículos, y que hemos dicho que se llaman gónadas.
Continuamos. ¿Cómo se clasifican las glándulas? Las glándulas pueden ser clasificadas dependiendo de aspectos como la presencia o ausencia de conducto. Y dentro de estas están las glándulas de secreción interna endocrinas, que siendo glándulas que producen sustancias mensajeras llamadas hormonas, las vierten sin conducto excretor directamente a los capilares sanguíneos para que realicen las funciones en órganos restantes del cuerpo, órganos blancos. Y las glándulas exocrinas, estas sí son glándulas que distribuyen por todo el organismo formando parte de distintos órganos, aparatos y sistemas. El ejemplo lo tenemos en las glándulas digestivas, que han visto ustedes, empezando con las glándulas salivales y en el caso del estómago, las glándulas gástricas, el duodeno igual, el páncreas igual. En el colon, lógicamente, no hay glándula de secreción, solamente se produce agua. Y la acción final del colon es la concentración, o sea, la pérdida de agua para concentrar y formar el bolo focal. Siguiente. Esquemáticamente podemos ver las diferencias entre glándula exocrina y glándula endocrina. En realidad, ambas están constituidas por células cuboideas concéntricas, dando la impresión de un cerco, de un espacio donde se va a secretar la producción, ¿no? Tenemos en el caso de la glándula exocrina el epitelio, los productos de secreción que salen del contenido interno y las células epiteliales glandulares. En el caso de la glándula endocrina es parecida, pero acá hay una diferencia. ¿Qué cosa es lo que ven de diferencia? Los vasos sanguíneos, ¿cierto? Los vasos sanguíneos, que son los que reciben a estos productos, llamadas hormonas, y los transportan a través de la circulación a todas y cada una de las células o a algunas células o tejidos en especial. Entonces, esa es la diferencia primordial. En el otro lado se vierten a la vecindad, ejemplo, el aparato digestivo, las enzimas se vierten a los conductos y de ahí van al cuarto de los alimentos. Continuamos. Otra clasificación de las glándulas según el número de células pueden ser unicelulares, pluricelulares, y de estas pueden haber tubos o glándulas tubulares, alveolos o glándulas alveolares, acinos o glándulas acinosas y también mixtas. Seguimos. Y acá tenemos lo que hemos visto en la lámina anterior, pero ya esquemáticamente. Una glándula tubular, la primera de la izquierda, una glándula glomerular, a la manera, la forma de glomérulo, recuerden el glomérulo renal. Luego la glándula tubular compuesta y por último una glándula arracimal, de acuerdo al tipo de glándula. Siguiente. También según la estructura que tengan los conductos excretores, puede ser una glándula simple, un solo conducto excretor, una compuesta, si el conducto está ramificado. También puede ser según el producto de secreción, y esto como ejemplo en glándulas exocrinas, la glándula salival, por ejemplo, recordarán ustedes la parótida, sublingual, submaxilar. Les puedo preguntar, ¿la parótida qué tipo de secreción produce? Escrito. Acoso. Por eso es que no responde que los exámenes. Las glándulas submaxilares, ¿qué tipo de secreción producen? Las glándulas sublinguales, Mucosa, ¿verdad? las parótidas producen fundamentalmente secreción serosa. Serosa Y y las submaxilares mucosa. sublinguales. Mucoserosa, o sea, dependiendo de la serosa. Siguiente. Este concepto ya lo hemos revisado, concepto de hormonas, sustancias segregadas a la circulación a partir de una glándula endocrina y que, encontrándose en concentraciones extraordinariamente bajas, es reconocida a distancia por órganos específicos que responden
de forma característica. Se sabe que muchas hormonas están formadas en la circulación a partir de los precursores y los mismos órganos diana, o sea, los últimos los efectores, con transformaciones de prehormonas circulantes, que muchas acciones hormonales se desarrollan localmente en los mismos lugares de producción, ejerciendo una función autocrina. Graben estos conceptos. Autocrina para diferenciar de la paracrina. Siguiente. En una hormona, las características generales son que se producen en pequeñas cantidades, se liberan al espacio intercelular, viajan por la sangre, afectan tejidos que pueden encontrarse muy lejos del punto de origen de la hormona, y su efecto, este concepto es importante, su efecto es directamente proporcional a la concentración. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más hormona está actuando, mayor es la acción del mecanismo que está activo. ¿Ya? Siguiente. También podemos hablar de la estructura química de las hormonas, y esto es importante que esto sí lo graben, lo aprendan, porque va a ser prácticamente el pan del día. Se pueden clasificar en dos grandes grupos. En primer lugar, las hormonas de estructura peptídica. Peptídica significa origen proteico. ¿Cuáles son ellas? Desde las formas polipeptídicas hasta menos complejas a las formas más simples. Las hormonas de ejemplo son la FSH, hormona folículo estimulante, la LH, la hormona luteinizante, la HGH, la hormona de crecimiento, la insulina, el glucagón y algunas dipeptídicas, también la tiroxina, o T4, y la T3. Hasta aquí grabaron eso. Siguiente. Pero también pueden ser hormonas de tipo esteroide. Los esteroides, como saben ustedes, son derivadas del famoso núcleo del colesterol, ¿cierto? El famoso bisagra. Y que por transformaciones enzimáticas sucesivas dan lugar pues, a este tipo de hormonas con esta estructura. Y son, como ejemplo, las hormonas gonadales esteroideas. Siguiente. Entraremos a discutir lo que son las acciones de las hormonas en el organismo. Las hormonas son activas en concentraciones muy pequeñas, ya lo sabemos. Existen dos formas de acción en el organismo por parte de ellas, ya sea una acción generalizada, cuando es en todas y cada una de las células, ejemplo, hormona de crecimiento y las hormonas tiroideas. O puede ser acción localizada, ejemplo, las hormonas gonadales, que actúan solo en la parte reproductiva y en la parte sexual. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la acción generalizada, actúa en todos los órganos de los tejidos de modo distinto y dependiendo, lógicamente, de la naturaleza del receptor hormonal. En este caso, de las hormonas son la insulina y el glucagón, una acción generalizada. Y la acción localizada, aunque la hormona se libere en todo el torrente sanguíneo, solo tiene efectos en determinados tejidos y órganos. Por ejemplo, la colecitocinina, una hormona intestinal, actúa solamente ¿a dónde? Nunca lo he dicho. Colecitocinina. Kinesis es movimiento. A nivel de la vía biliar, está eliminando la vida de la vida. Siguiente. Han hecho digestivo, ¿verdad? Sí, pero va a desaprobar. También los efectos pueden medirse de acuerdo a si son estimulantes, inhibitorios, antagonistas, sinérgicos o trópicos. ¿Qué significa cada uno de ellos? Estimulante promueve la actividad del tejido, por ejemplo, la prolactina. ¿Qué hace la prolactina? Prolactina. A ver, danos. Caballeros, de nosotros, determinados
¿Dónde está? Inhibitorio, disminuye la actividad del tejido, ejemplo, la somatostatina. La somatostatina es inhibitoria o contraria a qué hormona. Si no lo saben ahorita, ya lo van a ver después. Luego, antagonistas, ¿qué quiere decir? Lo que pasa entre ustedes, que han hecho un espectáculo a nivel nacional que salió firmado, han peleado con sus compañeros del año superior o inferior, no sé, pero me llegó, al minuto me llegó el video. Antagonistas. También sucede dentro de la familia. Un hijo quiere toda la casa y le quita a la hermana a la otra casa. Entonces empieza la ronda, el desarrollo, salir, golpe. Antagonistas cuando un par de hormonas, o sea, ustedes y sus compañeros, tienen efectos opuestos entre sí. Ejemplo, la insulina y el glucagón. Sinérgica o sinergista, lo que deben ser ustedes, trabajar con la flecha dirigida en un solo sentido. No como el burro jala para acá, el campesino jala para allá, ¿no? Entonces, sinergista cuando las dos hormonas en conjunto tienen efecto más potente cuando se juntan. Ahí dice cuando están separados, ¿no? Es una parte del truco. Ejemplo, la GH, hormona de crecimiento, y la T3 y T4. Ambas tienen que ver en sinergismo hacia el crecimiento y desarrollo metabólico. Y trópica, acuérdense el término trópico, viene de trofismo, de crecimiento. Esta es una hormona que altera el metabolismo de otro tejido endocrino. Ejemplo, la gonadotrofina. La gonadotrofina permite, primero, el sostenimiento en la célula respectiva, de la célula masculina, y la duplicación, multiplicación. Siguiente. Entonces acá hacemos un resumen de la combinación de todo lo que hemos dicho. Los tipos de hormonas esteroideas derivan el colesterol, por lo tanto se sintetizan en el retículo endoplasmático liso. Esto lo hemos visto en fisiología celular, el ciclo anterior. Los que aprobaron y los que no debieron aprobar, son los que no se acuerdan. Entonces, son solubles en lípidos y se difunden fácilmente dentro de una célula diana. La unión de ellos es por un receptor dentro de la célula y viaja hacia algún gen en el núcleo, el que estimula su transcripción. Las no esteroideas derivadas de los aminoácidos, proteínas, que es la forma más simple de las proteínas son los aminoácidos, se adhieren al receptor de membrana en la parte externa de la célula, y este receptor tiene en parte interna de la célula un sitio activo que inicia la cascada de reacciones que induce también al cambio de la célula. La hormona va a actuar como primer mensajero y las sustancias químicas producidas que inducen los cambios de la célula actuarán como segundo mensajero. Como ejemplo tenemos las proteínas formadas por las cadenas cortas de aminoácidos que son sintetizadas por el retículo endoplásmico rugoso. Grábense esto, segunda vez que les digo. Y otros derivados de aminoácidos que son modificaciones, y como ejemplo está la adrenalina, que es un simpático estimulante, ¿no? Siguiente. Bueno, este es el esquema de Netter en que ustedes pueden ver todo el sistema endocrino, que parte desde el hipotálamo, el tallo hipofisiario, la hipófisis y luego las hormonas del segundo orden. Antiguamente se pensaba, se creía que la hipófisis era la madre de las glándulas endocrinas, pero después se descubrió que había alguien que ordenaba a esta madre, era el hipotálamo.
y cada una de ellas ejerce un control sobre las otras a través de un mecanismo de autocontrol o sistema llamado retroalimentación, sea positiva o negativa. Les explico. Positiva cuando es estimulación y negativa cuando es de inhibición. Para ello juegan un rol importante los mecanismos que están en diferentes partes del organismo, que son los que llevan la información. Ya saben que en la carótida tenemos el globus carotídeo, que es un sensor, tenemos también el cerebro, el pulmón, y lógicamente en la misma sangre, que nos permiten la información de cuánto hay de tal o cual hormona para informar al hipotálamo si los niveles están adecuados o están elevados o están disminuidos. En base a esta información, el hipotálamo actúa produciendo también hormonas inhibitorias o hormonas estimulantes de las glándulas que están por debajo de ellas, generalmente la adenohipófisis, frenando o estimulando para que a su vez ellas produzcan más y estimulen a las otras glándulas o a los tejidos finales, que son los órganos diana o electro. Este esquema ya lo conocen. Lo único que podemos rescatar de esto es la marcada vascularización del sistema, sobre todo adenohipófisis, a través del tallo hipofisial. Esta red enmarañada de vasos y arterias que se dirigen exclusivamente a la adenohipófisis se llama sistema porta hipofisial. Ustedes dirán, ¿por qué porta? ¿Porta no era el hígado? Sí, pero en este caso no es hígado, sino es el parecido que tiene a la circulación portal, por eso le llamaron sistema porta hipofisial. Y solo es exclusivo a la adenohipófisis. Ya ven ustedes que la neurohipófisis es de un origen diferente. Mientras la primera es mesenquimal, la segunda es neuronal. No tiene nada que ver con tejido mesenquimal. Y otro concepto que se tenía en la neurohipófisis hasta el año 1940 o 50, que la neurohipófisis producía dos hormonas. ¿Cuáles? La neuro, ¿cuáles? Ya debían haber estudiado los mismos que dice por la clase. ¿Cuáles? ¿Oyen? ¿Ah? ¿Perdón? ¿Cuál? Oxitocina y vasopresina. Perdón, oxitocina o vasopresina y hormona antidiurética. Pero, ya les dije, se comprobó que solo era la neurohipófisis un receptáculo, un depósito de glándulas, de hormonas producidas arriba en los núcleos del hipotálamo. Núcleo supraóptico y núcleo paraventricular. ¿Ya se cansaron? Mucha información referente a temas subfusibles, ¿no? Todavía. Siguiente. Y acá tenemos, hablando del hipotálamo, los principales núcleos del hipotálamo. Nosotros debemos rescatar dos núcleos que son los más mencionados. El núcleo supraóptico y el paraventricular, que como acabamos de decir, produce la hormona diurética y la vasopresina. Siguiente. Y por otro lado, la adenohipófisis, que tiene un origen de tipo mesenquimal, y la red marcada de vasos sanguíneos, que son importantes para que las hormonas producidas por las glándulas se difundan rápidamente por el torrente circulatorio y vayan a los órganos que requieren de estas zonas. Sigue. También recordaremos esta estructura, que es la suprarrenal. Es una glándula, o son glándulas pares que están localizadas en los polos superiores,
por eso se llama suprarrenal o extremo y que tienen dos partes, fundamentalmente la corteza y la médula. De la médula no vamos a hablar, como les dije, porque producen la adrenalina y noradrenalina, que son mediadores del sistema simpático. Y en cuanto a la cápsula, 3 capas determinadas adecuadamente, que son la fascicular, reticular, glomerular. Y se decía antes, ojo, es otro concepto nuevo, se decía antes que cada una de ellas producía un tipo de secreción. Se decía glomerular, produce los glucocorticoides, de fascicular, los mineralocorticoides, y reticular, los exocorticoides. Pero cuando nosotros hacíamos una exéresis de la glándula suprarrenal en alguna de sus estructuras anatómicas, veíamos que si nosotros sacábamos la corteza, una parte de la corteza, por la parte superficial o externa de la corteza, producía los glucocorticoides. Al cabo de 6 meses, o un poco más, nuevamente se formaban los glucocorticoides. Entonces, ¿cuál es la explicación? La explicación es lo mismo que sucede en la hipófisis cuando se produce el síndrome de Chica, que es derivación vascular de la hipófisis, se produce panhipopituitarismo. Después de un tiempo, las capas inferiores van a producir las hormonas que no se producían por ausencia de objetivo, o sea, van a compensar. Entonces, es más o menos como una especie de arbolito que ustedes lo cortan, y al cabo de un tiempo, nuevamente brota, siempre que tenga la circulación. Siguiente. Sobre esto ya hemos dicho los mecanismos de acción hormonal, pero reforzamos con lo siguiente. El sistema endocrino está formado por glándulas que producen hormonas, las vierten a la sangre, y en esta situación, como glándulas endocrinas, van a estar relacionadas entre sí. Hay glándulas endocrinas que producen hormonas que actúan sobre otras glándulas endocrinas, las cuales a su vez producen hormonas que actúan sobre denominados órganos de hambre. Ejemplo, tenemos hipófisis, tiroides y órganos. La hipófisis que produce, relacionada a la tiroides, produce la TSH, la hormona estimulante de la tiroides, que se produce en exceso cuando hay deficiencia de hormona tiroidea reticulante. Entonces tenemos que la TSH producida y estimulada por el hipotálamo va a actuar sobre la tiroides para que los folículos tiroideos produzcan mayor cantidad de hormona tiroidea. Entonces es una secuencia de estímulo hasta el órgano diana o órgano. Entonces las hormonas, de acuerdo con su estructura, presentan diferentes mecanismos de acción, los cuales pueden ser hormonas esteroidales, mecanismos de acción de hormonas proteicas. Por ejemplo, siguiente. Resumiendo, en cuanto a la clasificación de hormonas de acuerdo al origen, ya sea hidrocarbonado, proteico o lipídico, tenemos las hormonas peptídicas. Estas pueden ser a su vez polipeptídicas, como son la LH, FSH y GH. Los nombres ya lo saben ustedes. Luego, la insulina y el glucagón. Dipeptidasas o dipeptídicas, la T3 y T4, también pueden ser, dentro de otra clasificación, esteroideas, hormonas gonadales suprarrenales, y otras, como la catecolamina, la dopamina. Sí. Y acá tenemos los receptores hormonales. Para que una hormona actúe en un órgano, este órgano tiene que tener un receptor adecuado con la característica inversa del factor que va a estimular. El factor que va a estimular termina en punta, es un triángulo, en el receptor debe haber una apertura. Entonces es el sistema de chapa, como que una llave entra solamente a una puerta, o una llave uno no puede abrir varias puertas. Los receptores. Bien. Sigue.
Los receptores, a su vez, pueden ser receptores de membrana, receptores citosólicos y receptores nucleares. También esto lo hemos visto en fisiología celular. Siguiente. Dentro de los receptores de membrana, las hormonas polipeptídicas tienen acción, inicia con activación de receptores, provoca o produce la cascada y ingresa a la célula. Esto realizado por una expresión de genes. Las acciones son dependientes y no dependientes, pero se produce este mecanismo que se llama transcripción. El receptor de 7 dominios de membrana, ahí está su esquema. Los tipos son receptores de 7 dominios transmembrana unidos a la proteína G. La activación va a elevar o va a incrementar las proteínas gastrointestinales